Buenos días, compañeros y docentes. El día de hoy le vamos a hablar sobre la Ley 1448 del 2011, enfocándonos en el elemento de la fuerza como vicio del consentimiento. Pues bueno, en primer lugar, podemos hablar sobre la fuerza como un elemento que vicia el consentimiento. Pues en cuanto sobre esta fuerza que vicia el consentimiento, tenemos que aclarar o tenemos que decir que este debe llenar un requisito para que pueda ser considerada como tal. Entre estos requisitos podemos nombrar que esta debe ser capaz de producir pues una impresión fuerte. Además, esta debe ser idónea, debe darse el temor de un mal irreparable y grave. Por otro lado, pues este temor debe ser pues inferido sobre una persona o pues su consorte, o a su vez sobre sus descendientes o ascendientes. Para que la fuerza para que tal fuerza sea considerada pues como un vicio del consentimiento, debe tener tal impacto que pues lleve a una persona a dar el consentimiento de manera coaccionada. ¿A qué nos referimos cuando decimos de manera coaccionada? Esto quiere decir que este pues no está expresando pues su verdadero querer ni su verdadera voluntad, sino es algo que la fuerza que se está ejerciendo genera que lo exprese. Por otro lado, pues podemos decir o podemos hacer mención que no es necesario pues que la fuerza se ejerza sobre la persona que va a declarar el consentimiento, pues porque la fuerza puede infundir temor también de que ocurra pues un mal irreparable a los descendientes o los ascendientes pues de la persona encargada de dar el dicho consentimiento. Además de esto, podemos nombrar el Código Civil que se encuentra estipulado en el artículo 15, pues, 13, la fuerza, que la cual expresamente nos dice que la fuerza no vicia el consentimiento, sino cuando es capaz de producir una impresión fuerte a una persona en su sano juicio, tomando en cuenta además su voluntad, sexo y condición. Se mira como una fuerza de este género todo acto que infunde a una persona un justo temor de verse pues expuesta a ella. Su consorte o pues alguno de sus ascendientes o descendientes pues a cierto mal irreparable o grave. Esto lo encontramos estipulado, como ya lo mencioné, en el Código Civil. Ante esto también podemos nombrar cuáles han sido sus antecedentes normativos y jurisprudenciales en la atención de víctimas pues antes de la ley 1448 pues del 2011. Pues antes de esta ya existían mecanismos pues de articulación interinstitucional a las víctimas de violación pues de violaciones de derechos humanos y derechos internacionales humanos. Y sistemas pues que trataban pues la atención a los desplazados, pues incluso la Corte Constitucional ya tenía providencias pues donde declaraba mecanismos interinstitucionales y daban pues orden para que se articulara. También entonces dentro de esta podemos nombrar lo que es la ley 387 de 1997, que esta cobró gran importancia pues en la política pública del Estado. Esta se encaminó pues en la adopción pues de medidas para la prevención del desplazamiento forzado. Esto junto con la atención, protección, conciliación y estabilización socioeconómica de la población víctima o de las víctimas. Pues todo esto dentro de las medidas adoptadas se destacan aquellas direccionadas a la defensa patrimonial de los afectados, donde su objeto pues es claramente salvaguardar de la relación jurídica del propietario, poseedor, tenedor u ocupante de baldíos con las tierras que fueron despojadas y abandonadas pues con ocasiones de las actuaciones pues de los grupos armados. Por otro lado, también podemos hacer mención del decreto 2007 del 2000 y de 2001, reglamenta pues reglamenta todo lo relacionado a la oportuna pues atención que digo de la población rural desplazada pues por la violencia, esto en el marco del retorno voluntario pues a su lugar pues de origen o de su resarcimiento en otro lugar, y se adoptan medidas tenientes a prevenir esta situación. También podemos hacer mención de la sentencia T025 del 2004. Este pronunciamiento pues, de la Corte Constitucional pues, declaró que la reiterada vulneración de los derechos fundamentales de la población desplazada llegó a constituir un estado
de cosas institucionales, por lo que estableció una serie de órdenes en materia de políticas públicas a las instituciones pues, del Estado. ¿Esto con qué? Con la finalidad de proteger y garantizar los derechos fundamentales de dicha población o de esta población. También podemos hacer mención del decreto 250 del 2005, en el cual se expide el Plan Nacional para la Atención Integral pues, a la población desplazada pues, por la violencia. Establece pues, un procedimiento que permita determinar las entidades responsables selectoriales de las distintas estrategias para intervenir pues, en el marco de la atención nacional de atención integral pues, a la población desplazada. Luego del recorrido normativo pues, de la atención a la víctima del desplazamiento, a las víctimas del desplazamiento, se reconoce que uno de los grandes principios de la Ley 1448 del 2011 es la articulación como pocas leyes en Colombia. Esta pues obliga a que las entidades del Estado articulen y lleven a feliz término el proceso de restitución. Es algo pues resaltable y hay que reconocerle pues a esta ley. Pues lo que hace además es crear un sistema de atención y reparación a las víctimas que no existía antes, y esto es nuevo en el país. La ley de víctimas es muy novedosa. El país nunca había mirado pues a la víctima como tal para repararla. Su objeto pues del análisis siempre pues el tratamiento era el victimario. Aquí hay un vuelco y es la víctima, y en este sentido se irá teniendo pues una institucionalidad para pues atender a las víctimas. Ahora sí, centrémonos en qué consiste como tal esta ley. La ley 1448 del 2011 consiste en que esta ley pues dicta medidas de atención y asistencia y reparación integral pues a las víctimas con el objeto de promover y consolidar la paz y la reconciliación nacional. Esta ley lo que hace define a las víctimas como aquellas personas que individual o colectivamente pues hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1985. Como consecuencia de estas infracciones al derecho internacional humanitario o de las violaciones pues graves y manifiestas a las normas internacionales pues de los derechos humanos. Estas ocurridas pues con ocasión del artículo del conflicto armado. También podemos hacer mención pues del artículo 3, que reconoce como víctimas de despojos o abandono forzado de tierras aquellas posteriores al 1 de enero de 1991 con la ley 1448 del 2011. Se crean ciertas unidades administrativas. Estas son dos unidades administrativas. La primera, unidad administrativa especial para la atención y reparación integral pues, de las víctimas adscritas al Departamento pues, de la Prosperidad Social, es decir, DPS, que pues este es responsable de la operación de la Red Nacional de Información pues, del Registro Único de Víctimas, y pues participa conjuntamente con otras instituciones del Estado en el Sistema Nacional de Atención y Reparación pues, integral a las víctimas. También podemos mencionar pues lo que es la segunda unidad administrativa, o a qué hace referencia esta. Esta especial de gestión de restitución de tierras a despojados, de tierras pues despojadas. Esta entidad adscrita pues al ministerio se encuentra adscrita pues al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Es responsable pues de aquel registro, lleva ese registro único de tierras despojadas y abandonadas, en el cual se inscriben los predios, las personas, su relación jurídica y pues material con la tierra, y además pues su núcleo familiar para determinar con precisión los predios objetos del despojo. La URT está encargada de adoptar medidas para la restitución jurídica y pues material de las tierras a los despojados y desplazados.
que de no ser posible se reconoce pues una compensación pues equivalente, y en el caso pues de los bienes baldíos procede pues a la adjudicación de derechos de propiedad a favor de la persona que venía explotando pues el predio. Podrán pues acogerse pues a los beneficios de la ley quienes fueron pues víctimas con anterioridad a la aprobación de la ley y hasta el 2015, y quienes pues además sean victimizados con posterioridad a dicha ley. También se tendrá pues esto pues tendrá que ser dentro de 2 años a partir de pues tendrán un tiempo estipulado de 2 años a partir de la ocurrencia del hecho. Esto para hacer aquella inclusión en el registro. El término de la ley pues para reparación integral de víctimas arranca desde el 1 de enero de 1985, y para la restitución de tierras comprende un periodo desde 1 de enero de 1991 hasta el 10 de junio del 2021. Se puede ver que en el caso pues del registro de víctimas, al no tener fecha límite, como si no tiene pues fecha límite, pues esto sí sucede en el caso de la restitución de tierras. Este supone pues que a futuro la victimización no cesará. Además de esto, también podemos hacer mención de cuáles son los mecanismos institucionales que se han establecido para acceder a los beneficios. Estos mecanismos podemos encontrar 3. Entre estos son las personas que se consideran víctimas bajo pues la anterior definición o lo anteriormente que le mencioné, y estas deben ser incorporadas al registro único de víctimas, argumentando bajo pues el principio de buena fe, porque se considera que que considera víctima y que fue afectada por el despojo de las tierras. En segundo lugar, tenemos que una vez consignada pues las solicitudes y demandas de la restitución pues son llevadas ante los jueces civiles del circuito y magistrados de los tribunales superiores pues especializados pues en la restitución de tierras. Estos lo que se encargarán o estos decidirán los procesos de formalización pues de títulos de despojos y desplazados. Y por último podemos hacer mención pues de que se lleva a cabo pues la restitución efectiva de los predios con el apoyo pues de procesos asociados a la reparación integral de las víctimas. Muchas gracias, los dejo con mi compañera. Bueno, continuando con la temática, vamos a hablar ahora de los mecanismos de reparación. Existen varios mecanismos de reparación en los cuales tenemos la restitución de tierras, que es el derecho que tienen aquellas víctimas a que se les devuelva su predio cuando éste fue despojado o abandonado por causa del conflicto armado o por causa a fuerza, es decir, fueron obligados a dejar sus predios en el abandono. Esta restitución no depende de si la persona que reclama tiene títulos o no, ya que la ley de víctimas no solo busca devolver la tierra con su respectivo título de propiedad, sino también mejorar sus condiciones socioeconómicas para que estas personas tengan una vida más digna. La restitución de tierras es una parte de la reparación integral de la ley de víctimas, por lo cual si una persona fue afectada por otro tipo de delitos, puede reclamar otro tipo de indemnización, ya sea una rehabilitación, garantías de satisfacción y garantías de no repetición. Otro mecanismo de reparación que tenemos es la indemnización, que también se enmarca dentro de esta ley. Es una medida de reparación integral que entrega el Estado colombiano como una compensación económica por los hechos victimizantes sufridos. Este busca ayudar a fortalecer y a reconstruir el proyecto de vida de aquellas personas que hayan sido víctimas de desplazamiento forzado o que hayan tenido que dejar sus bienes en el abandono. La reubicación, bueno, este es un proceso mediante el cual una persona o familia completa que haya sido forzado a salir de su lugar o de sus bienes, decida asentarse en otro lugar totalmente distinto al que se vieron forzados a salir. Este puede ser, es una opción bastante
accesible para aquellas personas que tienen miedo a retornar nuevamente al lugar donde fueron desplazados. Esto se hace con el fin de que este asentamiento sea totalmente definitivo y en otro lugar totalmente diferente al que estaban con anterioridad. Esto se da por lo que la mayoría de las personas o víctimas no contemplan el regreso a su territorio o una reubicación. La ley 1448 del 2011 reconoce la reubicación como el proceso en el que una persona se traslada hacia otro lugar. Así, la ley también contempla que la indemnización puede ir hasta 17 salarios mínimos legales vigentes, dependiendo de los núcleos familiares que se encuentren en una condición de vulnerabilidad, según lo que esté establecido en el artículo número 7 del decreto 1377 del 2014. Más allá de una indemnización, existe un desafío bastante grande en lograr que, aunque las víctimas no regresen a sus lugares de procedencia, reciban una restitución monetaria que sea lo que ellos necesiten para poderse vincular nuevamente a la sociedad civil en términos económicos, sociales y culturales. Asimismo, esta ley también apunta hacia una revinculación de las víctimas al mercado laboral en condiciones de calidad. No obstante, también el Estado debería recuperar las tierras que fueron despojadas de aquellas personas que no les reclamen para sus programas de redistribución de tierras a campesinos que no la tienen y quieren trabajar. En cuanto a que es necesario vincular a las víctimas al mercado laboral. Bueno, en el capítulo 6 de esta ley, que está titulado como Formación, Generación de Empleo y Carrera Administrativa, se establecen unos lineamientos generales en esta materia. En el año 2012, el Ministerio de Trabajo del Departamento Nacional de Planeación, o el DNP, en conjunto con la Unidad de las Víctimas y el Departamento de Prosperidad Social, o DPS, formularon y crearon un programa que tenían unas rutas integrales de empleo rural y urbano para las víctimas del conflicto armado. Este programa se constituye en una medida de reparación y sus objetivos son aumentar la demanda por mano de obra de las víctimas, mejorar la productividad de los trabajos, realizar la intermediación entre la oferta y la demanda de mano de obra para un mejor funcionamiento del mercado de trabajo. También esto porque el gobierno nacional y los gobiernos locales han generado ciertos incentivos para que el sector privado le abra las puertas en el campo laboral a las víctimas del conflicto. En este sector sigue en deuda con su contribución post-conflicto y solo se superará esta situación en la medida en que se reconozcan los aspectos positivos de la contratación de víctimas del conflicto, y para ello pues obviamente el gobierno debe trabajar en un diseño y una puesta en marcha de varios programas que formen a estas personas que no han tenido acceso a una educación y para que estén preparados para realizar un trabajo. Todo esto para mejorar las capacidades laborales de las víctimas y tener un apoyo al emprendimiento. Esto de acuerdo con cada característica y los perfiles productivos de los territorios donde estén ubicados. Finalmente, para la intermediación en el mercado de trabajo se ha concebido el Servicio Público de Empleo. Aún no se encuentra funcionando, en el que se cruzará la oferta y la demanda de trabajo por regiones, teniendo en cuenta las características y las necesidades de las víctimas. Ya como a manera de conclusión, tenemos que esta ley es una ley especial para las víctimas. Y esta ley hace un énfasis en esas personas que fueron sacados de su territorio por la fuerza. En ningún momento se habla de que ellos salieron por su propia voluntad. Así, se habla de la restitución de tierras, pues es un paso totalmente histórico en el reconocimiento de las víctimas del conflicto más largo que ha tenido la historia en Colombia.
En el presupuesto general de la Nación quedó reflejado la importancia del proceso de incorporar más dinero para estos proyectos. Sin embargo, pues desde un punto de vista de implementación de la ley y del desarrollo rural, existen varios desafíos que les voy a mencionar a continuación. Primero, existe el desafío de limitar hacia un futuro la posibilidad de que se sigan registrando víctimas de manera indefinida en el tiempo, pues es bastante complicado determinar la cantidad de víctimas. Pues en Colombia el conflicto se sigue presentando y se va a seguir presentando, es decir, no tiene un fin hasta el momento. En segunda instancia, bueno, también tenemos que se debe fortalecer las estrategias para la generación de ingresos por medio del mercado laboral y los emprendimientos productivos para el retorno y la permanencia en el territorio. En tercer lugar, tenemos que hay que darle celeridad al proceso de restitución desde las posibilidades de la ley sobre restitución colectiva, el fortalecimiento de las capacidades y de los actores involucrados. Y ya por último tenemos que se deben crear los mecanismos para la resolución de los conflictos generados por el mismo gobierno entre la restitución de tierras y los compradores de buena fe, las licencias mineras y el plan de consolidación territorial. Pues es claro que el gobierno nacional ha avanzado en la construcción de la institucionalidad para la reparación de las víctimas y la restitución de tierras. El reto es trabajar en articulación con diversos organismos para hacer que el proceso sea exitoso y que los enormes esfuerzos que se han realizado en el desarrollo del presupuesto pues tengan un impacto claro y satisfactorio para que todas aquellas personas que han sufrido por las consecuencias del conflicto armado, de la fuerza abrupta y violenta, que no hayan podido mejorar sus condiciones de vida, pues tengan acceso a estos proyectos. Así como se puede analizar y hemos podido analizar en el transcurso y la explicación de esta ley está sumamente relacionada con el uso de la fuerza, que es básicamente el tema central que estamos desarrollando. En este caso, surge como una medida para reparar a las víctimas, es decir, que esta ley es la protección que tienen las víctimas de aquellos hechos que se dan en contra de su voluntad expresa. Es decir, ellos en ningún momento manifestaron voluntariamente su deseo de marcharse y dejar sus tierras. Como explicaba mi compañera inicialmente, la fuerza es ese acto que le impone a una persona y le trata de atemorizar para que haga algo o manifieste su voluntad. Cuando aquí obviamente se está causando un detrimento en sus derechos, entonces aquí se da que esta ley surge como una medida de indemnizar o de resarcir el daño causado. En esto se menciona pues la restitución de tierras, las indemnizaciones, las reubicaciones y otros aspectos que se mencionaron en el transcurso de la exposición. Esto también está la reinserción en la vida laboral, que fue el último aspecto que les mencioné. Y pues esto es un fenómeno que se ha presentado por un largo periodo de tiempo en Colombia y que se va a seguir presentando porque pues el conflicto hasta el momento no tiene fin. Entonces, para que esas personas puedan ser reconocidas como tal, deben adelantar varios procesos. Esto se hace personalmente sin necesidad de un abogado o un apoderado legal. Este proceso inicia con la inscripción en el registro único de víctimas de cada municipio o departamento para obtener la carta que lo acredita formalmente como víctima según corresponda. Bueno, y finalmente, ya para que me entiendan un poco más, les voy a colocar un ejemplo. Bueno, les voy a hablar un ejemplo así breve para que sea un poco fácil de comprender. Luis Carlos vive en una vereda ubicada en el municipio de Pelaya Cesar. Tiene una finca de 10 hectáreas en la cual se dedica a la agricultura y a la ganadería.
Por la vereda se escuchan ciertos rumores de que hay un grupo paramilitar que está extorsionando a los finqueros de la zona. Él no le presta atención a estos rumores. Un día cualquiera llegan hombres armados a su hogar, golpean a su familia y les dicen que tienen 5 días para desocupar la finca y para marcharse, sin llevarse absolutamente nada, porque de lo contrario atentarán contra su integridad física, la de él y de su familia, aclaro. Él, obviamente atemorizado ante esta amenaza forzosa, él decide irse y dejar la finca. ¿Qué procede ahora para él? Si ya ha sido una víctima clara del uso de la fuerza para hacer un acto cualquiera, en este caso, dejar en abandono su finca que le producían el sustento para su familia. Bueno, pues el caso a seguir es, él se trasladó hacia Curumaní, Cesar, y entonces al llegar allí sin absolutamente nada, acudió inmediatamente a la unidad de víctimas para comenzar con su proceso de inscripción en el registro único de víctimas, solicitar una ayuda urgente, una ayuda humanitaria urgente, porque no tenía con qué sostenerse ni con qué devengar para su familia. Bueno, entonces él ahí comienza todo un proceso para poder que le den su carta de desplazado y acceder a los beneficios que dentro de la ley esta que estábamos mencionando, que es la ley 1448, tienen las víctimas. Espero que les haya quedado muy claro el tema. Muchas gracias.